Esta es la práctica 8 de diseño digital VLCI. En esta práctica nosotros haremos un generador de video. Esta práctica fue realizada por Guerrero Prado Isaac Alexander y Reyes Mendoza Millán Guadalupe. El objetivo de esta práctica es aprender la señalización para generar un video VGA con el fin de comprender la funcionalidad del código que controla el mencionado tipo de señal de video y su diagrama de bloque correspondiente. Para esto daremos una breve introducción. ¿Qué es VGA? Bueno, VGA es el estándar de gráficos hecho por IBM en la década de los 80. VGA significa Video Graphics Array y empezó como un adaptador gráfico de video con una resolución de 640 por 480. Dentro de este nosotros vamos a tener 5 señales activas. Las primeras van a corresponder al color, que son colores RGB, es decir, rojo, verde y azul, y tendremos 2 señales para poder dibujar los píxeles. Esto va a ser mediante la sincronización horizontal y la sincronización vertical. Una vez unidos todos nuestros archivos, nosotros podemos generar el RTL. Nosotros podemos ver que en este RTL vamos a tener 4 archivos principales. El primero es un generador de 25 MHz, que justamente este va a ser usado para poder visualizar el movimiento. Con esto nosotros, si variamos sus valores, lo que nosotros vamos a poder observar es que el movimiento va a ir más lento o más rápido, depende qué tipo de divisor de frecuencia estemos metiendo dentro de este y qué tan grande sea ese valor. Después tenemos el VGA Controller, que es justamente un controlador de reloj de imagen, que lo que nos permite es justamente ir dibujando en pantalla los diferentes píxeles y las diferentes figuras. Después sigue un archivo de imagen, que es justamente donde nosotros vamos a crear nuestras figuras y mediante el uso de variables poder darles movimiento para que éstas justamente se desplacen. Y por último tenemos el VGA, que es el archivo que une todos estos componentes en un top para que nosotros podamos usarlo de forma correcta. En nuestro caso, nosotros contamos con un monitor de conexión VGA, entonces fue muy fácil hacer la conexión, ya que fue justamente directa. Es decir, usamos un cable VGA-VGA para unir la pantalla y nuestra tarjeta. Las principales dificultades que nosotros presentamos para esta práctica, primeramente fue la asignación y el reconocimiento de los respectivos pines, pues ya guiándonos del manual ahí fue cuando nos dimos cuenta qué pines debíamos usar para nuestro VGA y cuáles pertenecían específicamente a las variables que estábamos utilizando en el código. Después, la modificación e identificación del código donde se genera la imagen. Esto fue muy importante, ya que aquí nos guiamos justamente para poder crear los diferentes cuadros y posteriormente su movimiento, pero primeramente crear los diferentes cuadros, es decir, poder crear más de uno, entendiendo justamente cómo funciona esta parte del código en la parte de imagen. Después, la creación de variables para el movimiento. Esto implicó mucho análisis, ya que nosotros necesitábamos ver justamente cómo es que podíamos hacer que variara, y justamente lo presentaremos después. Y por último, el reconocimiento de los límites de nuestra pantalla establecido en nuestro código. Dentro de nuestro código, nosotros tuvimos que buscar justamente cuáles eran los límites para que nosotros pudiéramos dibujar cuadros en cada esquina. Entonces, reconociendo los límites que nosotros teníamos, fue como nosotros pudimos ver de qué punto a qué punto íbamos a dibujar nuestro cuadro. Como se mencionó, haciendo uso del manual en la parte de VGA, fue como nosotros pudimos guiarnos para hacer la asignación correcta de los pines que nos permitiera ver una salida en el monitor. Conectando nuestra tarjeta sin la necesidad de cargar el código, nosotros podemos ver la presentación de esta en pantalla. Primeramente, el primer ejercicio fue poder unir todos los archivos y poder visualizar la salida. Lo que nosotros estábamos visualizando en la salida justamente eran 3 cuadros de diferentes colores. Analizando el código fue como nosotros pudimos ver que esto se hacía en la parte del archivo de imagen, dentro del segundo begin, ya que aquí es justamente donde nosotros ponemos la posición de los cuadros junto con el color. Es decir, en conjunto nosotros declaramos aquí lo que se va a ver en pantalla.
Como segundo ejercicio, nosotros teníamos que dibujar un cuadro de diferente color en cada esquina o posición extrema de la pantalla. Esto justamente nos permite conocer las dimensiones de nuestra pantalla, pues a pesar de que nosotros creemos que estamos trabajando en los límites, depende mucho de la configuración de nuestra pantalla que si se vea de esta forma o no. Entonces, en el caso del código, nosotros podemos ver que nuestros extremos estaban definidos de 0 a 600 y de 0 a 480 de forma horizontal. Entonces, para poder dibujarlos, como ya habíamos visto en el ejercicio anterior, necesitábamos declarar justamente esta parte de dibujo, declarando junto con el tamaño los colores. Entonces podemos ver que en nuestra primera línea nosotros tenemos que nuestra fila va del 428 al 478. Esto quiere decir que estamos dibujando de arriba hacia abajo y que estamos justamente en la parte inferior de nuestra pantalla. Y de las columnas tenemos que va de 0 a 50. Entonces esto quiere decir que estamos dibujando de izquierda a derecha y que justamente nosotros estamos poniendo, estamos empezando a dibujar en el extremo inferior izquierdo. En la parte de abajo estamos haciendo otra vez lo mismo, pero ahora el dibujo empieza desde 0 a 50. Eso quiere decir que estamos en la parte superior y de 0 a 50 en la parte superior izquierda. Posteriormente, igual de 428 a 478, estamos dibujando un cuadro de un tamaño de 50 y estamos igual en la parte inferior, pero ahora estamos en la parte derecha. Justamente por eso va a nuestro extremo de 550 a 600. Y ya por último, nosotros estamos dibujando otro cuadro que ya es el último, que se encuentra en la parte superior derecha. Después podemos ver que cada uno estamos declarando los colores. Para el primero usamos azul, para el segundo verde, para el tercero rojo y para el otro hicimos una combinación de los diferentes canales RGB que justamente nos permite generar otro color si nosotros hacemos este tipo de combinaciones. Ya por último tenemos el ELF, que este es el que nos define el fondo. En este caso 000 significa que va a estar en color negro. Como ejercicio número 3 y último, nosotros tenemos el movimiento de un cuadro. Nosotros pudimos ver que mediante la creación de bloques más sencillos, mediante el uso de variables, nos reduce en gran medida el código. Además, estas variables son útiles para el movimiento del cuadro. Si nosotros queremos mover un cuadro, justamente necesitamos saber las direcciones arriba, abajo, derecha, izquierda. Entonces, esto justamente lo definimos con un arreglo de 2 bits, que es justamente el que nos permite poner las 4 opciones. Dentro de las principales modificaciones que se hicieron fue en el archivo de imagen. Justamente aquí nosotros podemos ver que estamos mandando los deep switch y dentro de la arquitectura podemos ver que estamos mandando una serie de señales. Justamente estas van a ser las que nos permitirán nuestro movimiento. Podemos ver que nuestro cuadro va a ir justamente desde un valor de X hasta un valor de X menos 30, que es el que nos permite el desplazamiento, y de Y a Y menos 30. Justamente es X y Y los que nos permiten desplazar. En la parte de abajo del segundo begin, nosotros podemos ver justamente la parte del movimiento y podemos ver que si nosotros tenemos una configuración en los deep switch de 1 a 1, nosotros vamos a estar vamos a estar sumando a Y1. Eso quiere decir que X se va a quedar igual, pero Y va a cambiar y va a ir sumando 1, que en este caso al sumar 1 significa que va hacia arriba. Posteriormente, con nuestra configuración 0, 0, nosotros vamos a ver que ahora estamos restándole a Y1, eso quiere decir que va a ir hacia abajo. Posteriormente tenemos 1, 0 y aquí ya no estamos modificando y estamos modificando a X. Ahora a X le estamos sumando 1. Esto quiere decir que nos vamos a desplazar hacia la derecha. Y por último, con 0, 1, nosotros vamos a ver que nos estamos desplazando hacia la izquierda, ya que justamente le estamos restando a X 1 y Y se va a quedar igual. Ya posteriormente vamos a ver que se tuvo que agregar justamente un divisor de frecuencia, como lo hablaba en un principio, para hacer que el movimiento fuera perceptible y poder hacerlo justamente con los deep switch, que nos diera el tiempo de poder cambiar la dirección. Y ya por último nos quedó agregar justamente esto a nuestro top.
que quedó de la siguiente forma. Ya por último vemos que el RTL es casi el mismo, solamente que aquí ya estamos agregando el divisor de frecuencia. Entonces ya los diferentes módulos unidos hacen que nuestro programa sea eficiente y funcione de la forma correcta. Aquí justamente nosotros podemos ver los movimientos que se están realizando. Posteriormente se presentarán en el modo del funcionamiento. Cargando nuestro programa a la tarjeta, nosotros podremos ver que el cuadro está en movimiento. Con los dip switch es como nosotros ponemos la dirección. Con 1-0 vamos a ver que el cuadro se desplazará hacia abajo. Con 1-1 vamos a ver que se desplaza hacia la derecha. Con 0-1 nosotros vamos a ver que se desplaza hacia arriba y como teníamos en un inicio, con 0-0 hacia la izquierda. Como conclusión podemos decir que a lo largo de esta práctica se pudo hacer el desarrollo de imágenes simples que nos permitieron realizar una implementación bastante interesante en VHDL mediante el uso del FPGA y en este caso también del VGA. El control para una señal de video, al igual que la generación de este en VHDL, es bastante sencilla, aunque en un inicio implica el entendimiento y el análisis de cada uno de los diferentes módulos o de los diferentes códigos. Esto se debe a que realmente lo que se está manipulando es el código de imagen y ahí es donde podemos nosotros empezar a ver y poder crear restricciones que pueden ser más complejas de acuerdo a lo que nosotros pretendamos realizar.